¿Se está viendo ahí? Sí, profe. Sí, sí, Ok, sí. ok, dígame, Fabiola, ¿cuál es la consulta ahí? Profe, es que, digamos, para las primeras partes, creo Ajá, que lo supe sacar. Igualmente no sé si está bien, pero es que para la C, sí, ujú, es que dice, bueno, es igual sacar los ángulos de deflexión, pero es ajá. que yo tengo entendido que la fórmula, no sé si es que hay otra que yo no estoy encontrando, pero la fórmula es, bueno, necesito un G. Es que no sé si es que yo no estoy sabiendo cómo sacarlo ahí o es que hizo falta un dato, Ok, porque vamos a eh, ver. Bueno, iniciando, vamos a leerlo porque no todo el mundo lo ha visto. Dice, el motor mostrado en la figura transmite su movimiento a través del tren de engranajes a la máquina ubicada en el extremo D del eje superior. El motor tiene una potencia de 2 HP y gira a 4800 RPM. ¿Ok? 4800 RPM. Determine el par ejercido por el motor. Bueno, ese par, por ejemplo, ¿cómo calculó el par o el torque? profe, y yo de hecho le iba a consultar esas conversiones. Bueno, de RPM hay que pasarlo a Hertz. Ok, de RPM podemos pasar de una vez a radianes por segundo Ajá. y a ver, Es que yo usé la fórmula que potencia es igual a torque por velocidad angular. ajá, exactamente. Entonces, si yo Ah, multiplico, genial. vamos a ver, RPM significa revoluciones sobre minuto, ¿verdad? Entonces, multiplico por 2pi radianes, que tiene una revolución, y por un minuto sobre 60 segundos. Y entonces, ya estoy convirtiendo de una vez RPM a radianes por segundo. Esto no se me va. Minutos con minutos, ok. Entonces, 4800 por 2pi entre 60. Profe, ¿cuál es el número de ese ejercicio o está inventado? No, es un ejercicio de examen. Es un ejercicio de examen del año pasado. Eso da 160 pi, que es lo mismo que 502.65 radianes por segundo. ¿Ok? Así le dio a usted la velocidad angular. Profe, es que yo lo hice diferente. Yo creo que yo lo hice mal porque yo pasé de RPM a Hertz y lo usé como frecuencia, pero no sé cómo exactamente será que lo va a hacer usted. Sí, Es que, la velocidad angular es 2pi por la frecuencia, ¿verdad? La velocidad ajá. angular, si usted saca la frecuencia, entonces multiplica por Ah, ok, 2 pi ok. y tiene radianes por segundo. Entonces, yo tengo que la potencia es igual al torque por la velocidad angular. El torque es potencia entre velocidad angular. Y esa potencia tiene que estar en watts. Pero entonces tengo que convertir primero estos HP. Bueno, vamos a ver qué unidades tenemos en el ejercicio. ¿Cuáles son las unidades? Son ¿Está en para la sistema internacional o...? horsepower, sí, HP. Sí, pero el resto de, digamos, las dimensiones en el ejercicio, ¿en qué están? En pulgadas. Ah, está en pulgadas. Ok. Ajá. Ok, entonces tenemos que convertir vamos a ver, si yo divido la potencia entre la velocidad angular, o sea, tengo que asegurarme de las unidades. Ok. Las unidades de potencia en el sistema inglés
Se habla de caballos, HP, horsepower, y también, ¿qué otras unidades tienen ustedes para potencia? Los watts. Watts sería el sistema internacional, ¿verdad? Ujú. Pero para esto tenemos que pasar los HP a libra por pie sobre segundo. Esto es otra unidad, libra, pie sobre segundo. Es otro conjunto de unidades en sistema inglés. ¿Ok? Entonces, para utilizar esta fórmula de potencia entre velocidad angular, si dividimos esto entre radianes por segundo, las radianes son unidades neutras y esto me da entonces libra-pie. Así me daría el torque. Entonces tenemos que convertir primero los HP a libra-pie sobre segundo. Déjenme ver si tengo por acá ese factor de conversión. Profe, yo había estado usando que el factor es que un HP es igual a 550 libras por pulgada entre segundo. De hecho, yo le iba a consultar si eso estaba bien porque... Bueno, revisémoslo a ver. Un HP, y una vez para que anoten esto, equivale a 745.7 watts. Pero también el libra por pie sobre segundo equivale a 1.356 watts. Entonces podemos hacer un factor de conversión entre estos dos. Entonces, HP por 745.7 watts sobre HP. Y ahora multiplico por una libra-pie sobre segundo, que equivalen a 1.356 watts. Se me cancelaría esto. Ok, y entonces ese es el factor de conversión, que sería 745.7 dividido entre 1.356. Efectivamente son 550 y redondeado son 550 libra-pie sobre segundo. Entonces, para ese ejercicio, ese es el factor de conversión que hay que utilizar. Les recomiendo entonces, agreguen sus formularios, esto y esto, ¿verdad? HP en watts y HP en libra-pie por segundo. Bien, entonces, regresando al problema, el torque sería la potencia de 2 HP, 2 por 550, entonces, para que me dé libra-pie sobre segundo, entre la velocidad angular, que es 502.65. Profe, ¿ahí es libra pie o libra pulgada? En este caso ese factor es libra-pie. Ya para efectos en el problema, tenemos que convertir el torque que nos va a dar en libra por pie, tenemos que pasarlo a libra por pulgada. Ok. Sí, pero ese factor de conversión es, sí, libra-pie. Ok, entonces eso por 2 dividido entre 502.65 y nos da 2.19. 2.19 libra por pie. Es el torque. Tenemos que convertir esto a libras por pulgada. ¿Ok?
Entonces multiplico por 12 pulgadas que tiene un pie. Y eso me da 26.26. 26.26 libras por pulgada. Es ese torque. ¿Ok? Esa era la respuesta ahí a la primera pregunta. Ahora, ¿cuál es el torque que transmite el motor? Entonces, la fórmula, ¿verdad? Potencia igual a torque por velocidad angular, o torque igual a potencia entre velocidad angular, y la velocidad angular tiene que estar expresada en radianes por segundo. Ok, voy a regresar a la imagen del ejercicio. Para que veamos lo que sigue. Entonces ahora dice, el par transmitido al eje superior. ¿Ok? Vamos a ver. La transmisión de torques, recordemos que vimos una ecuación para transmisión de torques. ¿Cuál es la ecuación para transmisión de torques? Voy a anotar de acá los radios. Dice que el radio de B es de 3 pulgadas, el radio de C es de 5 pulgadas. Voy a hacer un... B y C. Ok, regreso a la hoja. Profe, ¿y es lo de T entre R es igual a T entre R? Lo de las proporciones. Ajá, exactamente. La transmisión de torque, vamos a ver, yo tengo entonces un torque en B, ¿verdad? Torque en B, y vamos a ver cuánto se le transmite a C. Entonces, la ecuación para transmisión de torques es efectivamente la que dice que, en este caso, torque de C entre el radio de C es igual al torque de B entre el radio de B. Entonces, el torque de C es igual al torque de B por el radio de C entre el radio de B. Esto sería, este torque que calculamos es que transmite el motor y se da a lo largo de todo el eje, entonces es el que tengo en B. Sería entonces 26.26. El radio de C es 5 y el de B es 3. Entonces por 5 dividido entre 3. Y eso me da 43.76 libra por pulgada. Ok, ya tengo el torque de arriba. Y ahora me preguntan, probablemente me preguntaban, tal vez si usted me indica, Fabiola, para no devolverme, la siguiente pregunta es la deformación, seguro. La deformación del eje, de arriba. Dice, bueno, sí, ya que el D en D esté empotrado, creo que se le dice, el Ajá, eje, ¿cuál es la deformación angular en el eje CD y en el eje AB? ok. Bueno, entonces voy a hacer un dibujo acá. Este es el extremo del eje de arriba. Este punto es D. Sí, D, D. Aquí D, tengo entonces el engrane de arriba, que es el más grande, el engrane de abajo, el eje, y aquí estaba el motor. ¿Ok? Entonces, esto es C, esto es B. La longitud de este eje serían 10 pulgadas. 10 Ah, no, pulgadas, 18, perdón. 18. 18 pulgadas. El diámetro o el radio de ese eje lo dan. Ya le digo, profe. Se me perdió. Ya aquí yo lo cargué. Tranquila, no se preocupe.
Vamos a ver. Esto es DCB. Dan los radios, no encuentro el diámetro. Esto dice que estos son 8 pulgadas. Determina el par ejercido. Si en el momento en que se arranca el motor, la máquina está trabada e impide el movimiento del eje superior en su extremo D, ¿cuál es la deformación angular del eje CD y del eje AB? Sí, en ese caso era un dato que probablemente se suministró durante el examen, porque ese diámetro tengo que conocerlo, ¿verdad? Tengo que conocer el diámetro del eje. Entonces, bueno, no lo tengo aquí a mano el que se usó en ese momento, pero vamos a darle un valor. Creo que en el momento del examen era 0.035 el diámetro. 0.035. Si es que me pasaron la respuesta. Okay. Bueno, aparentemente los datos que se dieron. 0.035 pulgadas, 35 milésimas de pulgada de diámetro. Así es Sí. como lo tiene. Bueno. Sí, así. Ok. Entonces, y para los dos, igual. Seguramente sí, los dos eran del mismo diámetro. No importa, para efectos de... Ajá. Para mí aparentemente es 0.05. Es que veo muy bajo, ese 0.035 lo veo demasiado bajo. Creo que ya está en metros, profe. Perdón. Ah, 35 milímetros. Pero Sí. es que como esto está trabajado en sistema inglés, entonces debían... No importa, para efectos, en todo caso no es para que comparemos resultados, sino para entender el procedimiento de resolverlo. Entonces vamos a ponerle a esto 0.5 pulgadas, o sea que equivale a 1.25 centímetros, ¿ok? 0.5 pulgadas y este de aquí pongámosle 0.4 pulgadas. ¿Ok? Entonces, ya tengo el torque en B y el torque en C. El torque en B nos dio 26.26 libras por pulgada. 26.26 libras por pulgada. En C nos dio 43.76. Ok. Entonces, cuando tenemos un eje, o sea, un conjunto de varios ejes, y uno de ellos está empotrado, las deformaciones tenemos que empezar a calcularlas del empotramiento hacia el otro extremo. ¿Ok? Entonces, la primera deformación que vamos a calcular es la deformación de este eje CD. La deformación del eje CD o de C con respecto a D, ¿verdad? Va a ser igual al torque por la longitud entre G, G es otro dato que nos tenían que proporcionar ahí, entre G, J. Sí, todos esos datos que faltan eran mis dudas. Ah, ok, ok. Necesitamos un valor de G en un sistema inglés. Vamos a buscar un momentito aquí, ya tenemos uno. Vamos a ver. Ahora todo me sale en sistema internacional. Vamos a ver, aquí está. 11.2 por 10 a la 6 PSI. 11.2 por 10 a la 6 PSI
es el módulo G. Ok. Recordemos J para ejes sólidos es pi medios del radio a la 4. Entonces, si estoy calculando la deformación de C con respecto a D, es la longitud CD, es el torque en C, lo que voy a aplicar, ¿verdad? Y J obviamente para ese eje. Entonces, voy a trabajar con lapicero porque creo que se está viendo poco, ¿verdad? Vamos a ver, el torque en C sería entonces aquí 43.76. Vean la razón de que tengo que convertir el torque a libras por pulgada, porque las longitudes están en pulgadas y el módulo está en PSI, que son libras sobre pulgada cuadrada, ¿verdad? Ok, la longitud 18 pulgadas. 11.2 por 10 a la 6. Y J sería entonces pi medios. El radio, lo que nos dan es el diámetro de 0.5, entonces el radio es 0.25 a la 4. Si alguien lo calcula ahí, por favor. Profe, me dio 0.011. Sí, a mí también. 0.011. 0.011. 11. Y esas unidades son radianes. ¿Ok? Mucho cuidado si en algún problema de examen les piden el ángulo expresado en grados. Entonces, el valor que les da la fórmula siempre va a ser radianes. Entonces, tienen que luego convertir esos radianes a grados, ¿verdad? Que sería multiplicar por pi y dividir entre 180. Ok, veamos, solo por referencia, ¿cuánto es eso en grados? Entonces, esto por pi entre 180. Perdón, más bien por 180 entre pi. Profe, me está dando 0.7, 0.65. 0.65 grados. Está bien. O sea, son ángulos muy pequeños, ¿verdad? Casi imperceptibles. Menos de 1 grado, ¿verdad? Ok. Entonces ahora vamos con el eje AB. Este es el punto A. El eje AB. Ese eje AB, o sea, el motor pone a girar el eje, pero este le transmite el movimiento al de arriba y el de arriba está trabado, entonces igual él va a sufrir deformación. ¿Ok? Pero resulta que la deformación que él sufre, digamos, en el extremo B, se va a ver también afectado con la deformación que sufre este eje. O sea, por ejemplo, si yo aplico un torque aquí en A y el extremo B estuviese empotrado, el ángulo se calcularía de esta forma. ¿Ok? Eso sería el ángulo de deformación de A con respecto a B, que sería entonces el torque en A por la longitud AB entre GJ. Ok. Esto vamos a calcularlo de una vez, pero vamos a ver que no es la única deformación que sufre ese eje. Esto mide 8 pulgadas. 11.2 por 10 a la 6. Profe, ahí como es un eje, la deformación de un eje, lo que están pidiendo, uno puede usar esa fórmula para ambos, pero es que yo lo que he notado es que cuando piden como la deformación de un punto en específico, como que digan la deformación de C nada más, Ajá. uno tiene que usar, ¿cómo se le llamaría?
como una deformación relativa, algo así. Sí, sí. O sea, sí hay, cuando hay transmisión de movimiento en dos ejes, entonces hay deformaciones eh, relativas. Y ahorita voy a explicar eso precisamente, porque aquí se da. En ese, vamos a ver, el eje de abajo le pusimos 4 pulgadas, de punto 4 pulgadas, entonces el radio es punto 2 a la 4. Sí, ya voy a referirme a eso. Profe, eso me está dando 7.46 por 10 a la menos 3. 0.0746 radianes, ¿ok? Igual multipliquémoslo por 180 entre pi. 0.43. Sí, 0.43. 0.43 grados. Ok. Entonces ahí viene eh, este análisis de movimientos relativos, que es, bueno, como les decía, si solo tuviese el eje de arriba y yo aplico en el punto C un torque que le llamo TC, que ya conozco, esto sería la deformación del eje, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la deformación cuando pongo de C con respecto a D? ¿Y qué pasaría si yo les digo cuál es la deformación en el punto C? ¿Qué es la diferencia entre deformación en C o deformación de C con respecto a D? La deformación de C con respecto a D es el ángulo que tenga aquí de deformación más o menos el ángulo de deformación que tengo en el otro extremo. Como este extremo no sufre ninguna deformación porque está empotrado, entonces el ángulo de deformación en C es lo mismo que el de C con respecto a D. Recuerden que en variables relativas siempre se dice que es esto menos esto, ¿verdad? Si aquí es 0 el ángulo, entonces el ángulo, esto significa el ángulo de C menos el ángulo de D, ¿ok? Como este es 0, entonces estos son iguales, ¿ok? Ok, pero resulta que ahora nos pasamos al eje de abajo. Recordemos que el movimiento inicia aquí abajo. Inicia en el extremo A, donde se está aplicando aquí un torque que se lo aplica el motor. Entonces, si B estuviese empotrado, sucedería lo mismo que en el eje de arriba. La deformación en A sería solamente la que calculamos como el ángulo de A con respecto a B. Pero lo cierto es que B no está empotrado y B gira un poco. ¿Por qué es que puede girar un poco? Porque el engrane de arriba se lo permite, ¿verdad? Él no es algo que está totalmente fijo, pero tampoco totalmente suelto. Entonces, si este engrane C giró cierto ángulo, yo tengo que calcular cuánto de ese movimiento se lo pasa a B. Entonces, tengo así el engrane C arriba, el engrane B abajo. Y ya sabemos entonces cuánto es el ángulo de C, ¿verdad? Entonces ahora yo quiero saber cuánto de eso se le transmite a B. Entonces, antes hicimos transmisión de torques, ahora vamos a hacer transmisión de ángulos. Entonces yo digo que el ángulo de C por el radio de C es igual al ángulo de B por el radio de B. Entonces, ángulo de B es ángulo de C por radio de C entre radio de B. Ven que esta relación es muy parecida, pero es inversa en el caso de los torques. Entonces, ¿cuánto gira B? Producto de eso
es este, punto 011, por mucho cuidado en esto que no enreden los radios, ¿verdad? ¿Estos radios cuáles son? ¿De quiénes son esos radios? De los engranajes. De los engranes, ¿verdad? O si fueran poleas de las poleas. No tienen nada que ver esto con los ejes, ¿ok? Entonces, vamos a ver, yo lo anoté aquí. ¿Cuáles eran los radios de los engranes? Es 3 pulgadas para B y 5 3 y 5, ajá. Ajá, Gracias, por sí. así. Ok, entonces voy a anotarlo aquí. Este radio es 5 pulgadas y este radio igual 3 pulgadas. Entonces, el radio de C, que es el más grande, entre el más pequeño. ¿Cuánto da eso? Me está dando 0.12. 0.012, perdón. 0.012. Ok, radianes. Entonces, ahora, ¿cuánto es el giro que tiene A? El giro que tiene A va a ser el giro que hay en B más el giro de A con respecto a B. Profe, 0.018, perdón. Ok, 0.18. no se preocupe. Está bien. Entonces, aquí tengo 0.018 y el de A con respecto a B era este de 0.00746. $0.026. Ok. ¿Está claro? Está claro esto de la transmisión, ¿verdad? ¿Por qué el ángulo en A es más grande de lo que sería si el extremo B estuviese empotrado? ¿Por qué? Porque el extremo no se quedó quieto, sino que también giró un poco más, ¿verdad? Sí, profe. Profe, Sí, una Sí. consulta con Ajá. este problema. Ujú. En ese caso, el ángulo de torsión, Sí, estos que estamos calculando, sí. no serían más grandes hacia la dirección contraria, Así es. porque el motor en A es el que está moviendo, el que está generando el movimiento. Sí, efectivamente. Entonces, si me voy de aquí para acá, bueno, no necesariamente, y ya vamos a ver por qué. Pero, por ejemplo, en A tiene que ser mayor que en B, ¿verdad? Y si B siguiera un eje aquí para allá y está empotrado al final, bueno, conforme me voy alejando, va siendo menor el ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto nos dio en C? En C nos dio 0.011, ¿ok? En B fue 0.018, aumentó. Y en A 0.026, efectivamente está aumentando. El extremo A, que es el que está más libre, digamos, es el que tiene mayor deformación que el resto. ¿Está bien? Ok, sí entiendo. Okay. Claro que eso sí, hay que tomar en cuenta que esta relación, al pasar de un radio más pequeño a uno más grande, se reduce, digamos, si fuera en términos de velocidades, ¿verdad? Si yo estoy considerando cuál es la velocidad que se transmite de aquí para arriba, al pasar de un engrane pequeño a uno más grande, se reduce la velocidad, pero el torque se incrementa, ¿verdad? El torque se incrementa y en tanto
más grande sea el torque, mayor es la deformación. Entonces podría ser que si tenemos una gran diferencia de radios, siempre de pequeño a más, si este radio hubiese sido mucho más grande, pues entonces igual la deformación en este eje sería mayor. Lo que pasa es que también, ya luego cuando venimos de arriba para abajo, al venir, al calcular transmisión de movimiento, al pasar de más a menos, de radio más grande a uno más pequeño, se multiplica, o sea, se amplifica el ángulo. Entonces siempre vamos a tener ese efecto, ¿verdad? ¿Está bien? Vamos a ver otra variante, digamos, en caso como este. ¿Qué pasaría? Vamos a ver, tengo 3 engranes, A, B y C. Vamos a decir que RA es 2 pulgadas, RB es 3 pulgadas, RC 2.5 pulgadas. Aplico un torque en A y aplico un torque aquí en C. Un torque en A de 100 libras por pulgada. Un torque en C de 120 libras por pulgada. ¿Cuál sería el torque que recibe B? ¿Cómo hago eso? Profe, yo ahí, de hecho yo hice uno parecido, pero es que yo lo que hice fue sacar como lo que recibiría B de A y lo que recibiría B de C y creo que se podría sumar. Ajá, de acuerdo. Vamos a ver. Si yo analizo solamente A con B, entonces este torque produce una fuerza de contacto aquí hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Este torque de A se transmite a este otro engrane porque genera una fuerza aquí en el punto de contacto. Y entonces esa fuerza hacia abajo hace que el torque que reciba B sea en sentido opuesto, ¿verdad? Bueno, esto yo lo puedo ver de dos formas. Le voy a llamar a esto F1, que es la fuerza que produce este torque. ¿Cómo se calcularía F1? ¿Cuál sería la fuerza F1? En otras palabras, la fuerza F1 es la fuerza que transmitida a un radio, en este caso de 2 pulgadas que tiene A, genera el torque TA. Entonces F1 es igual al torque A entre el radio de A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece? Recuerden que torque es fuerza por distancia, ¿verdad? ¿Cuál es la distancia? El radio. Sí, profe, sí, ya lo vi. Ok, entonces, ahora yo puedo decir, hacer el mismo análisis entre C y B. Okay. Aquí tengo el torque C. Eso genera una fuerza de contacto sobre B hacia abajo. Le vamos a llamar F2.
Vamos a ver esto. Tengo que cambiarle el sentido a uno de estos dos. Porque si esto gira así, este gira así, y aquí necesitaría, ajá. Vamos a cambiar este. ¿Ok? El torque C va a hacer en sentido horario. Entonces, a ver. Sí, entonces aquí la fuerza es hacia arriba. Va a ser F2. ¿Vieron? Este giro así produce una fuerza de contacto F2 para arriba. Y entonces F2 va a ser el torque C entre el radio de C. De modo que entonces ahora, si sumo esos dos efectos, ya solo pongo el engrane V. Entonces digo, él está sometido a una fuerza F1 aquí. Y hay una fuerza F2 acá. Estas dos fuerzas producen un torque total sobre C, ¿verdad? Entonces, yo digo que el torque en C va a ser F1 por el radio de B más F2 por el radio de B. Ambos son en el mismo sentido. Y esas fuerzas son este A entre RA y aquí por RB, ¿verdad? Y este sería entonces TC por RC entre por RB entre RC. ¿Ok? Ese es el torque total que recibe C. ¿Ok? Pero a esta relación pude haber llegado directamente diciendo, bueno, A transmite un torque a B, C también transmite un torque a B. Y la ecuación para transmisión de torques es que T2 es igual a T1 por R2 entre R1, ¿verdad? Entonces, es esto. Esto es aplicar al torque que le transmite cada uno de los dos engranes a este. Claro, el cuidado que hay que tener es ver si esos torques transmitidos generan un torque en el mismo sentido o si es opuesto, ¿verdad? Tal y como lo había dibujado originalmente el torque C en sentido antihorario, entonces más bien se habría restado, ¿verdad? Sería uno en un sentido, otro en otro sentido. Entonces, eso sí hay que revisar un problema de este tipo. Entonces, decir, bueno, si esto gira así, el movimiento de este punto es para arriba, entonces genera un torque en este sentido sobre B. Lo mismo aquí, digo, bueno, si esto gira así, produce una fuerza en este sentido aquí en punto de contacto, entonces transmite sobre este un torque en este sentido. Vean que los dos son en el mismo sentido. Entonces se suman. Si uno de los dos fuese en un sentido diferente, pues uno se va a restar al otro. ¿Está claro? Sí, profe, sí, yo creo que quedó claro. ¿Recuerda cuál fue ese ejercicio que usted vio? Dice. Fue uno de un video, pero igual es del